La naturaleza pecaminosa es lo que hace al hombre ser rebelde contra Dios. Por eso es que el hombre, bueno, se opone a todo lo que Dios quiere. Vamos para la iglesia, no quiero. Ora, no. Lee la Biblia, tampoco. Congrégate, no. Tal vez muchas veces la gente ni siquiera comprende por qué no quiere. Pero hay algo dentro de él que se resiste. Incluso cuando nosotros como cristianos no queremos orar, no queremos leer la Biblia, no queremos ir para la iglesia, ¿qué será lo que está pasando? La hechicería puede ser un deseo de la carne. ¿Cómo poder explicar esto, mano? Porque solamente estamos hablando de deseos de la carne. Pecados van a ser cuando se le da rienda suelta a esos deseos. Pero ¿cómo aparece la palabra hechicería ahí? Es raro, ¿verdad? La hechicería no solamente tiene que ver con comunicación con espíritu a través de rituales, no. La hechicería también tiene que ver con control. La hechicería tiene que ver con manipulación. Quiere decir que cuando una persona es controladora y es manipuladora, ¿cómo le llamaríamos a esta persona? Un hechicero. Un hechicero, porque toda la práctica de hechicería tiene que ver con controlar. Son 4 áreas donde la obra de la carne, de acuerdo como el apóstol nos está describiendo ahí, se manifiesta. Número 1, la parte sexual. Número 2, la parte de prácticas oscuras. Número 3, comportamientos agresivos. Y la cuarta cosa, que son otros vicios, tienen que ver con borrachera y tienen que ver con orgía o fiestas desenfrenadas. Tal vez algunos hermanos están diciendo, no, eso no es de Dios, ¿cómo va a decir que la naturaleza? Ya va, te pregunto, esa naturaleza que vino a manifestarse en el ser humano después del pecado de Adán, ¿de dónde vino? ¿Cómo llega esa naturaleza en la vida del ser humano? ¿De quién la recibió? Esa naturaleza que ahora Pablo describe como deseo de la carne, y usted me va a decir, bueno, desde el día que pecaron, está bien, pero ¿cuál es su origen? ¿De quién la recibió Adán? Para que Adán ciertamente la transmitiera a todos los seres humanos que vinieron después de él, porque él representaba, él y su esposa, para ese momento de la desobediencia, toda la raza humana. Entonces todas las personas que salieron a partir de Adán y de Eva salieron con ese problema adámico pecaminoso. Es adámico, pero ¿de quién lo recibió Adán? Esto va a sonar durísimo lo que voy a decir. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar un texto bíblico donde niegue que los demonios no pueden entrar donde vive el Espíritu Santo. No va a encontrar un texto bíblico en la Biblia que diga eso. Si quiere, búsquelo y me lo manda. No existe. Bueno, pero pastor, ¿de dónde sacaron eso que el demonio no puede vivir en un templo? Eso es una teoría que alguien se inventó. Eso no es bíblico, porque textualmente no aparece en la Biblia. Para todos, qué bueno estar una vez más por acá, por este maravilloso medio, Cobertura de Libertad TV. Bueno, dispuesto, venimos hoy para bendecir a esta maravillosa audiencia, para cumplir con este compromiso inmenso. Mire, quiero hacer un comentario breve, ¿no? Tomando en consideración lo que decíamos la semana pasada, pero también lo que vamos a decir hoy. Creo que estamos en un tiempo oportuno para bendecir y poder traer una palabra de revelación, para poder mostrar por la escritura y traer una enseñanza puntual. ¿Por qué? Porque ha visto mucha confusión, y estoy seguro que estos temas van a ayudar a que mucha gente entienda la razón de ser de muchas cosas. Entonces, bueno, nada, preparados ahí, porque esto va a ser poderoso hoy, porque, repito, el único objetivo de estos temas es quitar las vendas. He notado mucho, ¿no?, que la palabra proceso está de moda. Eso lo vengo notando de hace un rato. En todas partes tú escuchas que se habla de proceso. Un día vamos a un estudio de eso. Nos vamos a comprometer a trabajar con eso para quitar un poquito ese concepto raro que la gente está poniendo mucho, más que todo en el dialecto cristiano. Sí. Pero me estoy dando cuenta de que muchas personas están añadiendo el tema del sufrimiento que el maligno le está causando a mucha gente como una victoria, como que si ellos están sufriendo por la causa del evangelio, y resulta que son los demonios que le están echando broma. Por eso es que es importante tratar de descubrir por qué se nos metió ahí esa palabra proceso, porque todo cosa mala que nos pasa lo estamos dando como un proceso, y muchas de estas cosas tristemente lo estamos dando como un proceso que viene de parte de Dios. Entonces todas esas cosas malas muchas veces se las estamos atribuyendo a Dios, y son cosas que tienen que ver directamente con el enemigo. Y si tienen que ver con el enemigo, lo que hay es que reprenderla, echarla fuera. Claro. Pero para poder llegar hasta ahí, necesitas identificar cuál es el objetivo de estos temas. Bueno, permitirte que tú puedas identificar dónde está el problema. Y una vez
que tú te des cuenta dónde está el problema, bueno, comiences a trabajar en base a cómo vas a resolver ese problema en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio las herramientas, nos dio poder, nos dio la armadura de Dios, nos dio su palabra, nos dio el Espíritu Santo, una posición en el reino, el real sacerdocio, nación santa, embajadores. Con Cristo estamos sentados en lugares celestiales, nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Una cantidad de cosas que están disponibles para nosotros, pero si no nos ponemos a identificar dónde está la problemática y de dónde viene y cuál es su causa, entonces no vamos a poder, primero, saber cuál es el problema que estamos acarreando y tampoco vamos a poder contrarrestarlo. Y siempre vamos a estar en el proceso. Y siempre se estará en el proceso. Bueno, fíjense que hoy vamos a trabajar con un tema extraordinario que se llama deseos de la carne o influencias demoníacas. Hoy vamos a trabajar con este tema poderoso porque queremos aclarar muchísimas cosas. Muchísimas. Vamos a aclarar hoy con la ayuda del Señor. Estoy seguro de que este tema va a ser de bendiciones para todos ustedes. Para mí lo ha sido. Ayer incluso estuvimos compartiendo algo de este maravilloso tema que vamos a compartir hoy con los hermanos en la congregación. Y queremos decirle que este es un tema que viene con el objetivo de aclarar muchísimas dudas que se han generado al respecto, que no nos dejan identificar ciertamente dónde está la problemática. Con la ayuda del Espíritu Santo, hoy vamos a trabajar con este tema y vamos a poder comprender cuál es el problema, si se trata de una situación de deseo incontrolado de la carne que alguien está presentando o sencillamente tiene que ver con un problema de influencias demoníacas. Entonces es importante que este tema se trabaje bien trabajado, bien elaborado, como de acuerdo a como el Espíritu nos va a ayudar hoy a trabajar este tema. Y queremos ir a un episodio bíblico, una cita bíblica. Vamos a trabajar hoy como base principal de este tema, Gálatas capítulo 5, y vamos a trabajar desde el verso 16 por lo menos hasta el 21. Y fíjense lo que vamos a comenzar diciendo con relación a este tema. Los pecados de la carne son aquellas obras y actitudes que provienen de la naturaleza pecaminosa. Para poder entender esto mejor, vámonos a la cita bíblica que está en Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. En esta dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Por eso ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Cuando el Espíritu de Dios los guía, ya no están obligados a cumplir la ley. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y comienza una lista diciendo: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Fíjate esta versión bíblica lo que viene diciendo con relación al hecho de que hay dos naturalezas que están constantemente luchando entre sí. Entonces el apóstol describe los deseos de la carne y dice: y manifiestas son las obras de la carne que son. En la Reina Valera lo dice de esa forma, que son, y comienza a dar una lista, y esa lista está especificada en 4 grupos. Vamos a tratar de, para poder entender mejor esto que está diciendo el apóstol, más adelante lo vamos a ver en 4 grupos. 4 grupos, porque ahí vamos a ver 4 cositas que son realmente importantes para poder entender mejor lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Pero fíjate que el apóstol comienza diciéndonos: anden o vivan según el Espíritu de Dios y no satisfagan los deseos de su carne, que en esta versión habla de la naturaleza pecaminosa, porque dice que esos deseos son contrarios a lo del Espíritu y constantemente hay una lucha que se está dando dentro del creyente. Entonces,
el apóstol llega a la conclusión y dice, por eso es que no tienen la libertad para poder hacer las cosas buenas que quieren hacer, porque cuando quieren hacer esas cosas buenas hay algo dentro de ustedes que se le opone, le hace resistencia. Entonces no son libres para poder hacer con libertad lo que ustedes consideran que es correcto hacer. Y después dice, pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, y comienza a hablar de una serie de manifestaciones que son obras de la carne o deseos de la naturaleza perversa que ya vamos a ir describiendo. Para poder entender mejor esto, debemos ver qué enseña la Biblia con relación a los deseos de la carne. En otras palabras, ¿a qué se refiere la Biblia con el término carne? Muy importante eso, para poder entender mejor esto. Entonces, la carne, escuchen esto, es nuestra humanidad defectuosa. El término carne tiene que ver con nuestra humanidad defectuosa que se inclina al egocentrismo. Eso es carne. Eso es el término carne en la Biblia, eso es lo que se refiere. Hay varios términos. Es la deformación de la naturaleza humana que nos lleva a desear ser nuestro propio Dios. También dice, es el ego orgulloso, ese yo sin crucificar, que es la sede de la rebeldía y del desafío obstinado a la autoridad. Repito lo último porque me parece extraordinario. Ese yo sin crucificar, que es la sede de la rebeldía y del desafío obstinado a la autoridad. Imagínate tú. Hay otro concepto aquí que me gustaría que también lo escucharan y tomaran nota de él. Cuando hablamos de la naturaleza pecaminosa, nos referimos al hecho de que tenemos una inclinación natural a pecar. Alguien pudiera preguntarse en esta noche, bueno, pero ve acá, si somos cristianos, ¿cómo tenemos una inclinación natural a pecar? No tiene sentido. Es más, alguien pudiera decir, con Cristo, eso no es verdad porque dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y esto que vivo en la carne lo vivo en la fe. Ok, es que está bien, eso lo dice la palabra, pero ya va. Y entonces, ¿qué estaba queriendo decir el apóstol Pablo cuando dijo que hay dos situaciones luchando entre sí? Una que se opone a la otra, la naturaleza, el deseo, hablándole a cristianos, por cierto. Claro. Porque cuando le escribe a los Gálatas, le está hablando a los de Galacia, a los hermanos que se congregaban, a la gente que había sido redimida, perdonada, salvada, bautizada, etc. Entonces, le está diciendo aquí, señores, mire, acuérdense que hay una lucha ahí intensa. Y le dieron al Espíritu Santo porque es la única manera de poder vencer esa naturaleza pecaminosa. Si no, no. Ahora bien, cuando hablamos de la naturaleza de pecado, nos referimos al hecho de que tenemos una inclinación natural a pecar. La naturaleza pecaminosa es lo que hace al hombre ser rebelde contra Dios. Por eso es que el hombre, bueno, se opone a todo lo que Dios quiere. Vamos para la iglesia, no quiero. Ora, no. No quiero hacer nada. Lee la Biblia, tampoco. Congrégate, no. Tal vez muchas veces la gente ni siquiera comprende por qué no quiere. Pero hay algo dentro de él que se resiste. Incluso cuando nosotros como cristianos no queremos orar, no queremos leer la Biblia, no queremos ir para la iglesia, ¿qué será lo que está pasando? Para aquellos que creen que no se manifiesta todavía esa inclinación a lo malo, hay que aclararle que muchas veces incluso nosotros como cristianos, aunque sabemos que tenemos que hacer ciertas cosas que nos van a garantizar bendiciones, protección, salud, todo eso, bueno, no queremos. Entonces, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, aunque ya somos cristianos, ¿verdad? Pero hay algo ahí que, tranquilo, no te preocupes, vamos a ir explicando a la medida que el Espíritu Santo nos permita. A lo largo de esta conferencia vamos a ir explicando toda esta parte que tiene que ver con esos deseos que como cristianos tenemos que crucificar todos los días, que tenemos que luchar contra eso. Esa es la lucha más intensa que tiene el creyente, una lucha contra sí mismo. Y es que fíjate, esta porción de la Escritura, Gálatas capítulo 5, específicamente desde el 16 al 21, y allí el apóstol Pablo da como una lista de situaciones que describen cuáles son esos deseos de la carne. Me llama la atención porque
En el 21, final del 21, el hermano dice, y cosas semejantes, o sea que esa lista continúa. Pero por lo menos el apóstol Pablo nos dejó, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó allí una lista de cosas que nos informan, nos dan una idea de cuáles son esas pasiones, esas situaciones, esos deseos de la carne que quieren de alguna forma activarse en nuestras vidas. Entonces, hablábamos que lo íbamos a poner en 4 niveles para poder tratar de conocer bien lo que el apóstol Pablo está describiendo allí. Vamos rapidito nuevamente al texto bíblico, desde el versículo 16, el 19. Vamos a ver cuáles son las 4 primeras cosas que él describe en el 19, cuáles serían: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, ¿no? Estas primeras 4 cosas que el apóstol Pablo describe entran en el rango de la inmoralidad sexual, porque esas 4 cosas que el apóstol Pablo describe allí tienen que ver con los temas de pecados sexuales. Está hablando de adulterio, está hablando de fornicación, está hablando de inmundicia y está hablando de lascivia. Yo traje por aquí 2 significados. Si vamos a trabajar con el tema de la Reina Valera, lo que significa la palabra inmundicia, porque de adulterio y fornicación ya tenemos idea de qué estamos hablando, pero de inmundicia no. Entonces la inmundicia es una impureza moral y espiritual que contradice la pureza de Dios. La lascivia, que es la otra cosa que el apóstol Pablo describe, es un deseo sexual desenfrenado. Entonces estos 4 primeros pecados, que son deseos de la carne, o esto no lo vamos a trabajar como pecado como tal, sino como deseo de la carne, porque así el apóstol Pablo lo describe. Vamos a llevarlo o a trabajarlo en el primer escalón. El primer escalón sería inmoralidad sexual. Ahora viene un segundo escalón o un segundo nivel, una segunda esfera, que son prácticas oscuras. En esas prácticas oscuras aparecen 2 deseos más. Vamos a ver cuáles son. Viene idolatría, hechicería. Esas 2 serían prácticas oscuras. La idolatría es un pecado grave que consiste en adoración o la veneración de algo distinto a Dios, sea lo que sea. La hechicería, que voy a hacer por cierto una pregunta con relación a eso. Hechicería es practicar o práctica de usar poderes sobrenaturales y la comunicación con espíritus malignos, a menudo mediante rituales, hechizos o el uso de droga para influir y controlar a otra persona con intenciones malignas. Eso tiene que ver con hechicería. Mire, le voy a hacer una pregunta. Cuando usted va leyendo ese episodio bíblico, Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante, pero cuando llega precisamente a la palabra hechicería, usted dice, pero ¿cómo eso puede ser un deseo de la carne? Cuando yo leí eso, yo me quedé sorprendido. Yo decía, la hechicería puede ser un deseo de la carne. ¿Cómo poder explicar esto, mano? Si aparentemente la hechicería tiene que ver con práctica de usar poderes sobrenaturales o comunicación con el mundo maligno, a menudo mediante rituales, hechizos o uso de droga para influir y controlar a otras personas. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, oye, es ilógico, va a ser difícil de poder comprender cómo esto es un deseo. No estamos hablando de pecado todavía. Ahorita vamos a hablar de los pecados. Claro. Porque solamente estamos hablando de deseos de la carne. Pecados van a ser cuando se le da rienda suelta a esos deseos. Ahora son deseos. Pero ¿cómo aparece la palabra hechicería ahí? Es raro, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Estudiando un poquito más, encontré algo que me llamó la atención. ¿Y sabe qué? Que la hechicería tiene que ver con que hay algo dentro de nosotros accesible a la curiosidad carnal de ver y conocer cosas que no nos corresponden. Desde ese punto de vista sí tiene sentido, porque la hechicería no solamente tiene que ver con práctica o comunicación con espíritu a través de rituales, no. La hechicería también tiene que ver con control. La hechicería tiene que ver con manipulación. Quiere decir que cuando una persona, ya me voy a comenzar a meter con esta gente, quiere decir que cuando una persona es controladora y es manipuladora, ¿cómo le llamaríamos a esta persona? De acuerdo a lo que dice un hechicero. Un hechicero. Cuando vamos, porque toda la práctica de hechicería tiene que ver con controlar, engañar, tiene que ver con influir o controlar a otro con intenciones malignas. Los famosos amarres, ¿te acuerdas? Los famosos amarres. Entonces, repito,
Algo que tiene que ver con la naturaleza o con los deseos de la carne es que hay dentro de nosotros curiosidad carnal de ver y conocer cosas que no nos corresponden. Pero vamos a seguir avanzando porque estamos en el segundo nivel y en ese nivel están dos pecados o dos deseos que son idolatría y hechicería. Ok, entonces en el tercer nivel encontramos comportamientos agresivos. En los comportamientos agresivos, ahora viene otra lista que el hermano Manuel va a leer. ¿Desde qué versículo vamos a leer ahora? Continuamos en el 20. En el 20. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones. En la otra versión dice disensiones, pero también tiene que ver con divisiones o ruptura de la unidad. En esa versión le llama disensiones, pero es divisiones. Entonces, este tipo de cosas, que son 6 cosas que aparecen allí como deseos de la carne, tienen que ver con comportamientos agresivos. Mire cómo lo estoy tratando de definir para poder definir todo lo que el apóstol está... como las 4 áreas. Las 4 áreas de los deseos de la carne. Exactamente esa es la palabra. Las 4 áreas de los deseos de la carne. La primera es en la parte sexual. La segunda es en la parte de las prácticas oscuras. Lo que le venía diciendo, que nosotros hay un deseo, una curiosidad carnal de ver y entender cosas. Esa parte de controlar, esa parte de manipular. Y ahora caímos en el tercer nivel de los deseos o de los comportamientos agresivos, que tienen que ver con enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones. Pero viene otra cosita más. Vamos a ver cuáles son. Viene herejías, envidias, homicidios. Vamos a dejarlo hasta homicidio. Ok. Porque hasta homicidio tienen que ver con comportamientos agresivos. Entonces, herejía, que son creencias que contradicen la verdad, que se dan precisamente en la parte del comportamiento agresivo, envidias y homicidio, que tienen que ver con comportamientos agresivos. Y la última parte, que tienen que ver otros vicios, tienen que ver con borracheras, orgías y cosas semejantes. Entonces ahí están las 4 áreas en donde la naturaleza del pecado se manifiesta. Número 1 en la parte sexual, número 2 en prácticas oscuras, número 3 en comportamientos agresivos y número 4 otros vicios que tienen que ver con borrachera y orgías. Yo me preguntaba por qué la palabra orgía, viéndolo en este orden, por qué aparecía allí, por qué no aparece en la conducta sexual. Y cuando estaba estudiando esta orgía que dice el apóstol aquí, no está hablando de orgías sexuales, sino está hablando de lo que va a ocurrir después que se da el tema de la borrachera. La otra versión que leíamos al principio habla de fiestas desenfrenadas. Fiestas desenfrenadas. Por eso es que todo está en el orden, porque el Espíritu le estaba explicando al apóstol Pablo cómo era que tenía que escribir el respectivo, la manera, las obras de la carne, las acciones de la carne se manifiestan en el ser humano. Y entonces el apóstol Pablo lo que hace es que pone allí los comportamientos, la parte sexual, las prácticas oscuras, la parte del comportamiento agresivo y la parte de la borrachera y los vicios. Así son las obras de la carne. Así se manifiesta. Repito esto, son 4 áreas donde la obra de la carne, de acuerdo como el apóstol nos está describiendo ahí, se manifiestan. Número 1, la parte sexual, menciona 4 cosas. El número 2, la parte de prácticas oscuras, menciona 2 cosas que tienen que ver con idolatría y hechicería. Número 3, comportamientos agresivos, nombra 6 cosas. Y la cuarta cosa, que son otros vicios, tienen que ver con borrachera y tienen que ver con orgía o fiestas desenfrenadas. ¿Por qué es bueno poder explicar esto? Por lo que venimos, o sea, tenemos que hacer una explicación muy bien correcta, bien acorde, porque ahorita venimos con algo tremendo, con la ayuda del Espíritu Santo. El hecho de que, porque mire cómo se llama el título, deseo de la carne o influencia demoníaca. Entonces, ahorita vamos a explicar qué es lo que le pasa a alguien, qué es lo que tiene alguna persona, un problema de índole carnal o un problema demoníaco. ¿Cómo nos damos cuenta, pastor? ¿Cómo podemos de alguna forma hacer una diferencia entre los deseos de la carne que se quieren manifestar y, por otro lado, el tema de las actividades demoníacas? Cuando estas 4 áreas que hemos descrito nos van a ayudar a conocer cómo o en qué área lo está atacando precisamente los deseos de la carne. Ahí ustedes vieron que está la parte de la sexualidad, las prácticas oscuras, el comportamiento agresivo,
o los otros vicios que tienen que ver con borrachera, orgía, fiestas desenfrenadas. Con esto que le estamos diciendo, ya ustedes van a poder identificar en qué áreas se están manifestando los deseos. Porque tal vez algunos no están siendo atacados con la parte sexual, pero otros sí están siendo atacados con el comportamiento agresivo. ¿Por qué? Porque de acuerdo al comportamiento agresivo hay ira, hay celo, hay envidia, hay enemistades, hay pleito, hay discordia, hay situaciones de división. Bueno, entonces ya tú estás entendiendo de que te está atacando la naturaleza de pecado en la parte del comportamiento agresivo. Entonces, si hay un problema con tendencia de control, de manipulación, ojo, porque tiene que ver incluso con la parte de la hechicería, que es lo que decíamos que es una curiosidad carnal de conocer cosas que no nos corresponden. Eso está ahí. Entonces, esto nos va a ayudar a entender cómo trabajar, cómo hacerle frente a estas situaciones para ir conociendo esa naturaleza de pecado. Porque el apóstol Pablo nos dio allí, digamos, una lista de situaciones para que podamos por área poder identificar. Si hay un tema de deseo sexual fuera de lo normal, deseo sexual desenfrenado, bueno, esa es laxivia. Te está atacando por la parte de la laxivia. Si hay un tema de adulterio, bueno, ya tú sabes. Esto nos va a ayudar, repito, a conocer cómo se mueve o cómo trabaja la naturaleza de pecado. Ahora bien, como este estudio se llama deseos de la carne o influencias demoníacas, entonces ahora vamos a ver la diferencia entre las obras de la carne y la influencia demoníaca. Aquí sí nos vamos a gozar un rato bueno con esto para poder saber cuándo es un tema carnal o cuándo es una influencia demoníaca. La diferencia, escuchen esto, entre las obras de la carne e influencias demoníacas radica en su origen y manifestación. Eso es lo primero que hay que ver, origen y manifestación. Bueno, primero tenemos que ver la manifestación para ir a ver cómo es, dónde está el problema de raíz, la base, el origen de lo espiritual. ¿Por qué lo decimos? Porque si una persona, escuchen esto, aquí, bueno, vamos a entrar en una parte divertida incluso. Si estamos hablando de un caso de una persona que de manera genuina pidió perdón por un pecado, oigan esto, hubo arrepentimiento de verdad genuino, y entonces, bueno, este hombre y esta mujer a partir de este arrepentimiento confesaron, desde allí hay una decisión firme de no volverlo a hacer. Entonces, a partir de allí hay una situación donde efectivamente no lo va a volver a hacer. Pero entonces vino la situación otra vez y volvió a caer en el mismo pecado de nuevo. Entonces te pregunto, ¿fue débil o hay una influencia que lo está ahora forzando, lo está oprimiendo, lo está llevando a volver a reincidir en el mismo pecado? Mira, lo estoy poniendo a pensar bastante. Y eso es muy bueno que piense, porque, mire, siempre nos han enseñado, y fuimos todos estructurados de esta manera, cuando vemos que una situación de pecado, bueno, todo lo asociamos, porque aquí hay dos extremos que son delicados, que no podemos caer en ninguno de los dos extremos. Ni podemos caer en el tema de que siempre es demonio, ni que podemos caer en el tema que siempre es debilidad de la carne. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Porque hay personas que incluso, escuche, están ayunando. Alguien podrá decir, no, lo que pasa es que no están ayunando. Sí, alguien pudiera decir, es que no está asistiendo a los encuentros o a la vigilia. No está siendo consecuente con la palabra de Dios. Bueno, hay gente que es radical, muy radical con esto. Y bueno, y le va a meter el dedo señalador para tratar de ver que, ya va, espérate un momentico. Vamos a tratar de analizar bien esa situación, a ver qué está pasando. ¿Qué le pasa a ese creyente? Por eso decimos, escuchen, la diferencia entre la obra de la carne e influencia demoníaca radica en el origen y manifestación. Tenemos que ver qué es lo que está pasando. Porque es posible que mucha gente está ayunando para ser libre. Y entonces están orando duro y este Señor, líbrame, Señor, ayúdame. Señor, voy para encima, voy para adelante, pam, pam. Y más adelante, pum, vuelve a caer en el asunto. Entonces te pregunto, ¿sabes por qué es bueno aclarar esto? Porque debe haber mucha gente ahí que están en esta misma situación, peleando en esta misma situación, con estos mismos problemas. Pero no dicen nada porque le da miedo, porque el tema de la disciplina en la iglesia, todo ese tipo de cosas, la rigidez,
¿me entiendes? Tú sabes, la cosa fuerte. Entonces, mucha gente se queda callado y no confiesa, no dice nada. Y están en esa batalla intensa desde hace mucho tiempo peleando y entonces no han sabido ver qué es lo que realmente sucede. No habían escuchado un tema en esta dimensión para poder ir identificando si es un problema carnal o si es un problema de influencia. ¿Por qué lo decimos? Por esto que viene a continuación. Las obras de la carne son deseos pecaminosos, escuchen, y tendencias inherentes de la naturaleza humana que luchan dentro de cada individuo. Pero mire lo que viene a continuación. Mientras que las influencias demoníacas es un ataque exterior y muchas veces interior. Entonces la teología nos enseñó toda la vida que el problema ha sido, o siempre es el problema, de que hay una naturaleza inclinada, una tendencia y un problema fuerte dentro de cada individuo. Y que no tiene que ver con demonios. Y que tiene que ver solamente, única y exclusivamente con obras de la carne. Mientras que la influencia demoníaca es un ataque exterior y muchas veces interior, de fuerzas espirituales malignas que manipulan o tientan a la persona, a menudo explotando esa tendencia interna de la carne para su propio beneficio o para su propio propósito. Un trabajo totalmente demoníaco que el maligno de alguna forma está buscando de promover dentro del ser humano. Por eso es que es un ataque, decíamos que era un ataque de afuera, pero muchas veces también desde adentro. ¿Con qué objetivo? De que la persona le dé rienda suelta otra vez al mismo pecado en esas diferentes áreas que describí hace rato. Puede ser en la parte sexual, puede ser en la parte del comportamiento, pero ahí pueden estar los demonios, porque ¿sabes qué? Lo decíamos la semana pasada, una vez que esa persona abrió el portillo, entonces ahora va a venir ataque desde afuera y desde adentro, con el fin de arrastrarlo nuevamente a su vicio, con el fin de arrastrarlo nuevamente a su pecado. Podríamos decir que esa persona es sitiada. Ajá. Tanto de adentro como de afuera. Sí, exactamente. Ahora bien, la Biblia enseña que el pecado comenzó con la desobediencia de Adán y de Eva al ceder a la tentación de Satanás, corrompiendo su naturaleza original y transmitiendo esa naturaleza pecaminosa a todo su descendiente. Entonces la carne puede abrir la vida de una persona a influencia demoníaca. Entonces, sea que viene, escuchen algo, por temas de deseos o problemas de influencia o demonización, las dos son diabólicas. Las dos. ¿Por qué? Tal vez algunos hermanos están diciendo, no, eso no es de Dios. ¿Cómo va a decir que la naturaleza? Ya va, te pregunto. Esa naturaleza que vino a manifestarse en el ser humano después del pecado de Adán, ¿de dónde vino? ¿Cómo llega esa naturaleza en la vida del ser humano? ¿De quién la recibió? Esa naturaleza que ahora Pablo describe como deseo de la carne, que está en una completa batalla, ¿de dónde vino? Y usted me va a decir, bueno, desde el día que pecaron. Y yo le voy a decir, está bien, pero ¿cuál es su origen? ¿De quién la recibió Adán? Para que Adán ciertamente la transmitiera a todos los seres humanos que vinieron después de él, porque él representaba, él y su esposa, para ese momento de la desobediencia, toda la raza humana, porque Dios no creó tenía que haber Dios creado una mujer más y otro hombre y otra mujer aparte de Adán, ¿no? Él creó a ellos dos y ellos dos se le dio la orden de multiplicarse y poblar la tierra. Entonces todas las personas que salieron a partir de Adán y de Eva salieron con ese problema adámico pecaminoso, es adámico. Pero ¿de quién lo recibió Adán? Y ciertamente lo recibió de Satanás. Entonces ahora Satanás lo que está buscando es de promover, como sabe que el ser humano nació con esa tendencia al pecado. Satanás, ¿qué está buscando ahora? Incitar al ser humano para que el ser humano le dé rienda suelta a esa naturaleza de pecado que viene heredando de Adán. Mire, es posible que mucha gente que está escuchando esto está entendiendo ahora y está diciendo, tantos años tratando yo de entender esto, tantos años en esta lucha. Yo voy a confesar algo aquí, Manuel. Yo no me atreví a hablar de este tema porque no entendía esto. Aproximadamente, yo lo conté ayer, hace 25 años, que fue la primera vez que yo escuché este texto bíblico en la Biblia,
un hermano se lo estaba leyendo a otro en el barrio, estaba yo recién llegado y la palabra no era para mí, era para un muchacho que estaba ahí. Y el muchacho no hizo caso nada de lo que le estaban diciendo. Y la palabra me llegó, fue a mí, al punto de que cuando el muchacho se fue, yo le pregunté al líder, mira, te voy a hacer una pregunta, ¿dónde leíste tú? Y él me dijo, no, leí aquí en Gálatas, aquí, capítulo 5 y tal. Y yo, wow, bueno, lo voy a leer cuando llegue a la casa. Porque lo que más me llamó la atención es cuando el Señor dice, y los que practican tales cosas, no entrarán en el reino de Dios. Y yo, no, ya va, espérate un momentico. ¿Cómo es que no van a entrar en el reino de Dios? Lo que hacen esto, bueno, yo hago esto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, a partir de ahí yo comencé a agarrar las cosas de Dios en serio. Entonces, hasta ahora es que vengo entendiendo, 25 años después, ese texto bíblico. Y no me atrevía a hablar de esto abiertamente como estoy hablando ahora sí, porque yo había sido estructurado según la teología moderna, que todo tiene que ver solamente con deseos de la carne. Entonces, cuando vemos un hermano que está en una lucha fuerte con este tipo de situaciones, lo que hacemos es que lo juzgamos y decimos, no, es que ese hermano es un sinvergüenza, es que ese hermano no se pone serio, no se afirma, ese hermano no le dice que no al pecado. Tiene rato, hermano, claro. Tiene rato esa mujer, tiene rato ese hombre tratando de hacer las cosas bien y no pueden, algo pasa. Casi que grita como ¿quién es el que dice, quién podrá defenderme? Casi que dice eso, porque tiene rato tratando de ver cómo él puede, ella, de alguna forma de ayudar. Porque mire, escúcheme, si a él le dijeron que no era demonio, que no era influencia, que era obra de la carne, él está tratando con esa lucha con la carne, pero no la ha podido vencer. ¿Sabe por qué? Porque a él le dijeron que era obra de la carne, que era sinvergüenzura de él mismo, porque no se pone serio con las cosas del Señor. Pero la pregunta es, si ahora hay una influencia demoníaca que lo está incitando desde adentro a explotar esa naturaleza pecaminosa que tiene en él, wow, hermano, eso va a ser una lucha. Ese hombre no va a poder con eso, hermano. No va a poder. Porque la única manera que él pueda vencer la obra de la carne ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, pero ¿sabe qué va a hacer el Espíritu Santo? Lo va a guiar y lo va a ayudar para echar fuera ese demonio que está dentro de él, que lo está presionando desde adentro para que él explore nuevamente, para que él explote esa naturaleza de pecado. Entonces ese demonio tiene que salir, porque hasta que no salga ese demonio de ahí, mire, eso va a ser difícil para él o para ella. Pero ¿cómo lo va a sacar, Manuel, si ese hombre y esa mujer le dijeron toda la vida que los cristianos no pueden tener demonios? Mira el problema donde nos metieron cuando nos enseñaron eso. Y le voy a decir algo más, y esto va a sonar durísimo lo que voy a decir. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar un texto bíblico donde niegue que los demonios no pueden entrar en donde vive el Espíritu Santo. No va a encontrar un texto bíblico en la Biblia que diga eso. Si quiere, búsquelo y me lo manda. No existe. ¿Sabe por qué no existe eso? Porque desde hace rato el Señor nos viene diciendo que nos tenemos que cuidar, que tenemos que apartarnos del pecado, que tenemos que santificarnos, que tenemos que, ¿me entiende? Diciendo, cuidado, no te acerques para ahí, porque te quemas la mano. No abras la puerta, cuídate, no profanes tu templo y una serie de cosas. De manera que no existe un texto bíblico que te pueda decir, bueno, pero pastor, ¿de dónde sacaron eso que el demonio no puede vivir en un templo? Eso es una teoría que alguien se inventó, eso no es bíblico, porque textualmente no aparece en la Biblia. Eso es importante. Un versículo que niegue, o sea, que de alguna forma tenga que ver con eso. Siempre han dicho, mira, el demonio no puede meterse en un lugar donde está el Espíritu Santo. Pero te voy a hacer una pregunta, te lo vuelvo a preguntar de nuevo. ¿En qué parte de la Biblia tú puedes confirmar eso? ¿En qué parte? ¿En qué parte aparece un texto bíblico que confirme eso? No aparece. Eso fue una teoría que no dijeron. Alguien dijo, no, el Espíritu de Dios no puede morar en una casa donde hay demonio. Pero bíblicamente eso no aparece. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, wow, hermano, cómo hemos buscado esos textos bíblicos y no aparece, hermano. Por ninguna parte. No aparece por ninguna parte. Y el hecho de que dice la palabra que el que es santo, santifíquese más, eso es una señal de que tiene que haber una constante limpieza. Como usted lo decía hace un momento, tiene que haber un constante cuidado de no ensuciarse nuevamente. Sí. Y si dice, si dijera el que es santo, el que llega a mí ya es santo y listo, está bien. Pero dice el que es santo, bueno, si tú crees que está bien, sigue limpiándote. Sigue escudriñando, porque todavía hay cosas que tienen que ser limpiadas. Todavía hay cosas que tienen que ser purificadas en nuestras vidas. Y te voy a decir algo más, Manuel. ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Sabes qué es lo que hemos hecho durante todos estos años? Repetir lo que nos dijeron a nosotros, sin nosotros investigar si eso que nos enseñaron a nosotros es real. Y sabes, mucha gente no se atreve, hermano,
a enseñarlo. ¿Sabe por qué no se atreve? Porque le da miedo. Porque como fueron estructurados de una forma, se quedaron con eso así y ni siquiera fueron a investigar, sino que simplemente repiten lo que escucharon con relación a eso, pero no fueron a investigar si eso realmente tiene base bíblica, legal, que funcione, no una cosa ahí machucada que tú creas que no, algo que realmente tenga que ver con eso.